un tema incluso de muchos entrenadores, de que quieren que en el gimnasio se hagan cosas parecidas al deporte. En el gimnasio hay algo que dijo Berjojansky en su momento, en los años 70, que es correspondencia dinámica. Hay cosas que tienen que ver directamente con el gesto, pero hay cosas que van a contribuir al que el gesto sea mejor y que no se parecen tanto. Esto que dice el paper está bárbaro, pero cuando yo lo aplico, a mí me pasa que en 10 personas funciona y en 5 no. Todos esos estudios, si vos no sos capaz de analizarlos y tomarte el tiempo y tener el sentido común, el famoso sentido común, que es el menos común de los sentidos, muchas veces no sirve para nada, o sirve más para confundirte que para sacar buenas conclusiones. Acá estamos con el señor Ariel Couseiro, profe, entrenador de toda la vida, ya con años y años de experiencia. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta de tu gimnasio y por Un dejarnos placer, chicos. venir a entrevistarte acá. La verdad que es un honor. Es una entrevista que hace bastante teníamos ahí que queríamos mandarte y aprovechamos la oportunidad para, la verdad que me contestaste rapidísimo, muy buena onda, así que Bueno, un gusto, un acá se gusto. concretó. Bien, vamos a arrancar con una pregunta que solemos empezar siempre, que es ¿quién es Ariel Couseiro? Eh, Ari Causero es una persona, es un señor que en su momento le gustaba mucho la actividad física, practicaba karate okinawense y le gustaba o buscaba las formas de mejorar el rendimiento y se empezó a apasionar con eso, con de qué manera mejorar el rendimiento en eso. Y de repente me di cuenta, me encontré ayudando a mis compañeros a tratar de entrenar mejor. Y ahí descubrí que, bueno, era una pasión. Y fui transitando ese recorrido inicial hasta que yo no pensaba estudiar educación física. Yo estaba preparándome para estudiar ingeniería aeronáutica, que de hecho ingresé en la carrera y empecé a estudiar ingeniería aeronáutica, pero la verdad que estando en la carrera me di cuenta que me apasionaba esto, me gustaba mucho más saber cómo mejorar la potencia, la fuerza, que lo que tenía que ver con la ingeniería. Había estudiado en la escuela técnica, soy técnico mecánico. Y la verdad que los fierros me gustaban, esos fierros, todavía me siguen gustando, obviamente, pero bueno, me fui orientando cada vez más a eso. Primero intenté con la kinesiología, no quería seguir educación física porque tenía esa visión de la educación física que quizás en esa época muchos teníamos, que era el profe de escuela y no estaba asociado tanto con el entrenador. Así que hice el ingreso a kinesiología, ingresé en kinesiología, pero me di cuenta que iba por otro lado muy distinto y dije, bueno, no, me la tendré que bancar y estudiar educación física y orientarme a lo que a mí me gusta. Así que bueno, eso fue un proceso de algunos años, por el medio también hice la colimba, hice el servicio militar, así que todo eso me retrasó. Pero bueno, finalmente ingresé en educación física. Y dentro de la educación física, bueno, tenía profes que alimentaban mi pasión, sobre todo, no sé, Papini, Rodríguez Papini, el profe de fisiología que estaba trabajaba en el CENAR y en su momento me propuso que vaya al CENAR bueno, a ver, a estar, a participar de alguna manera. Y bueno, a partir de ahí empecé, me metí, me gustaba el entrenamiento de fuerza, buscaba material, en esa época era buscar libros, no había otra cosa. Y ahí me fui interiorizando de esto. Con el tiempo terminé en el CENARD entrenando deportistas de todo tipo. Este, y después, bueno, mi ilusión siempre era tener mi propio espacio donde hacer las cosas a mi manera. Y ahí surgió Corposao, que después de unos cuantos años pude lograrlo. En el año 99 fundé el primer Corposao. Y ahí también empecé a ver esta necesidad
de mejorar la calidad de movimiento. Es decir, esto de cómo puedo ejecutar mejor un movimiento porque veía que había una disociación entre buscar el rendimiento y ejecutar los ejercicios que hacían falta para ello. Y veía que había mucho déficit en ese aspecto y noté también que había como una gran falta de entendimiento en ese sentido. Así que me fui metiendo en eso, tratando de buscar autores que estén en ese tema. Y bueno, me fui orientando para ese lado también. Todo lo que es, podríamos decir, sintéticamente, calidad de movimiento. Así fue que me metí con la Escuela de Fisioterapia de Praga, con Stuart McGill, con su certificación. Y bueno, y ahí armé como mi bagaje de conocimiento, además de lo que tenía que ver con la fuerza específicamente, que terminó siendo esto que después denominé entrenamiento inteligente, que es una forma de definir el entrenamiento basado en lo que el entrenador debería poder analizar del entrenado, es decir, ser capaz de analizar en el entrenado cuáles son sus necesidades, además de objetivos, y, y bueno, tener las herramientas para resolverlos. Más o menos eso es la síntesis de quién soy. Qué sé yo. Claro. Entrenamiento inteligente surge, yo soy psicólogo social y viene de la definición de inteligencia humana de Jean Piaget, que es la apropiación de la realidad externa y la transformación de esa realidad a partir de las herramientas con las que el ser humano cuenta. Entonces, entrenamiento inteligente sería, bueno, contar con esas herramientas para transformar la realidad desde el punto de vista del entrenamiento del individuo en cuestión. Entonces, claro, entrenamiento inteligente es no tener una receta, sino saber evaluar de la mejor manera posible cuáles son las limitaciones o las necesidades de ese individuo para poder prescribir de la mejor manera. Si no, bueno, como decía Maslow, si solo tenés un martillo vas a ver todo como un clavo, ¿no? Y se convierte en eso el entrenamiento cuando no tenés las herramientas suficientes. Tenés un martillo y tratás de todo convertirlo en un clavo en vez de, bueno, tener una llave, una pinza, un serrucho, un destornillador y todo lo que haga falta. Sí, lo mismo que dice Francis desde el área nutricional, vos lo traes Sí, sí, al Francis dice lo entrenamiento, mismo. Yo en el foro de GCE hablaba de la caja de herramientas, siempre hablé de la caja de herramientas y bueno, aludía a eso. Y sí, sí, y Francis sé que lo usa también, sí. ¿Sentís que dentro de tu tránsito por la parte académica, digo, estudiando 4 carreras distintas, has tomado cosas de cada una para hoy aplicarlo acá? Sí, sin duda. Indefectiblemente te queda algo de todo. De la ingeniería te queda como esta visión más físico-matemática de algunas cosas y cierta como facilidad, ¿no? Para algunas cuestiones que tienen que ver con eso. De la psicología social, bueno, el análisis de la situación del sujeto y de su entorno, que eso fue lo que me gustó de estudiar esa carrera, que la estudié sabiendo que no la iba a ejercer. O sea, desde el primer momento dije, yo voy a estudiar esto porque me interesa. ¿Eso lo estudiaste después de haberte recibido de profe? Sí, sí, sí. Lo estudié después de ser profe de educación física. Y bueno, y todo lo que estudié después sí ya estaba más como enfocado, pero bueno, es como que te retroalimentás de todo lo anterior, aunque no tuviese específicamente, o sea, soy técnico mecánico, pero practiqué karate como 15 años, todo, es como que un poquito de algo de todo te sirve para, Claro. te- te- tenés como empapado tu conocimiento de varias áreas que ni te das cuenta cómo, pero te aportan. Además,
áreas muy dispares porque tenés desde una ciencia de lo más dura como la ingeniería hasta la más blanda como la psicología, o de Sí, las que más yo blandas. era, al principio era un tipo muy joven, de adolescente, era como muy de, eso era lo que me gustaba, ¿no? La física, la matemática, me gustaba ese tipo de áreas, era como que decía, esto es lo mío. Y después empecé a descubrir lo otro, que parecen, sí, contrapuestas, porque una cosa es como mucho más fría, mucho más racional y, y estática, ¿no? Como que son números y vectores eh, pero todo se complementa, todo se puede complementar. Bien. Bueno, ahora, habiendo escuchado un poco lo que es tu historia, ya más a título personal, nos gustaría que nos cuentes un poco, para los profes que nos estén escuchando y que estén arrancando, cómo fue la historia del espacio de Corposado que se está viendo en el fondo. Sí, este es de- el tercer Corposado. Corposado fue una idea que tenía en la cabeza hacía muchísimos años, por esto que dije hace un rato de hacer las cosas a mi manera. Y yo en ese momento lo describía como entrenar a la gente promedio como un atleta. Después me di cuenta, obviamente, que no son lo mismo. Hay bastantes diferencias entre lo que es un deportista, de lo que no es un deportista. Los objetivos y los incentivos son muy diferentes. El deportista quiere mejorar su rendimiento, quiere alcanzar una meta, quiere ganar más. Y, y es muy difícil para la persona promedio encauzarla por ese lado porque es menos claro, ¿no? El objetivo. ¿Querés sentirte mejor? ¿Qué es sentirme mejor? Sí. Quiero tener más salud. ¿Qué es tener más salud? Quiero ser más longevo. Entonces se traduce en estética muchas veces y la estética no siempre se va muy bien de la mano con la salud, no necesariamente. Entonces yo siempre decía, bueno, de todos modos hay que llevarlo por el lado del rendimiento, o sea, en números. Evidentemente a la gente lo que le va a incentivar es, hago una repetición más con este peso, con mi peso corporal, puedo levantar un poco más. Entonces, definitivamente ahí lo podés encauzar por el lado del rendimiento en términos relativos, que en el deportista se traduce en un rendimiento para Sí. la disciplina que haga. La persona en sí no va a ver directamente relacionado, bueno, levanto un kilo más con voy a ser más saludable o más longevo. Y lo estético lleva un tiempo bastante prolongado, no es que en 2 semanas te vas a ver, ¿no? Mejor y demás. Entonces, los números son los que te van a dar una referencia posible para incentivar a esa persona a que siga intentando mejorar. Después, bueno, hay gente que no quiere hacer el esfuerzo, que no quiere eh, hacer una repetición más, que no quiere levantar un kilo más, que le tiene miedo, que por ahí vienen por otros lados los miedos instalados a tratar de esforzarse más, ¿no? Y ahí es donde la cosa se complica un poco más y hay que pilotearla. Yo siempre digo, bueno, ahí tengo que sacar el lado más psicológico para tratar de que esa gente, bueno, persista en el entrenamiento, que dentro de todo, seguir haciendo es mejor que no hacer nada. O sea, que dejar de hacer porque, bueno, total, esto no me interesa, no me sirve o no lo veo. Básicamente, cuando creé Corpo Sano, que de hecho la palabra lo define, cuerpo sano, que lo busqué en portugués por mi apellido, por los orígenes de mi apellido, para distinguirme de tanta cosa en inglés, que era lo más habitual. Y ahora la gente cree que sos brasilero. Hay gente que cree que Por soy, eso. hay gente que cree que soy brasilero. Eh, Yo hasta hace un tiempo lo pensaba, no te voy a negar. sí, sí. No, no, tengo una raíz portuguesa, pero digamos que hay mucho de portugués en las raíces españolas, en los gallegos, o sea, Galicia está pegada. Claro. Y mis abuelos, sobre todo paternos,
estaban más cerquita de ese lado y estaban mucho más relacionados, pero bueno, fue una forma de decir, bueno, voy por este lado. Couseiro, que sería Cuiseiro en portugués, si fuera realmente portugués. Bueno, me dio el pie para buscar esa síntesis de cuerpo sábado, cuerpo sano o cuerpo santo también. Entonces, como un culto al cuerpo desde el lugar de la salud, ¿no? Cuerpo sano. A pesar de que también, obviamente, yo me gustaba muchísimo el rendimiento y me enfocaba mucho en el deporte, ¿no? Pero entendí que en realidad la mayoría de la gente no es gente que esté en el rendimiento. Y que si vos querés entrenar, esto que dije al principio, que fue un error conceptual mío, creer que a la gente promedio la podés entrenar como un atleta es un error, a pesar de que algunos sigan creyendo eso. O sea, no en cierta parte de la concepción, sino en cómo encararlo. Por esto que decía, de los incentivos, el ser humano funciona por incentivos. Y si yo no tengo una meta clara, muy definida, es muy difícil que haga lo que tengo que hacer para llegar a eso. Claro, el atleta en general está dispuesto a hacer más, pero porque su objetivo es... Es bastante más claro. Quiero rendir más en mi deporte, en mi disciplina. Y es como mucho más difuso esto de quiero estar más saludable. Innegablemente muchísima gente lo hace por estética, por más que no lo reconozcan. Quiero verme mejor. Mejor. Y son cambios que se ven mucho más a largo plazo, o sea, que llevan tiempo y en el medio no ves nada. O sea, decir, che, quedo, me canso, quedo dolorido, qué sé yo, y no me veo en el espejo, no soy Arnold Sí. o quien sea. Más allá de la fantasía que se genera ahora con las redes, con todos estos influencers, que parece que, viste, en 15 días vas a estar todo rajado y Sí, definido. la fantasía de la inmediatez, que un poco nos ha atravesado a todos. Sí, porque aparte es lógico, o sea, todos queremos todo mañana, ya, mañana no, hoy. Ayer. Si hubiese ayer mejor, pero claro, el camino está bien, no se puede mañana u hoy, pero el camino, tenés que tener en el camino la zanahoria para Claro. llegar. Sí, es importante buscar, de alguna manera, generar la adherencia a esa persona común. Buscar Tener algo que el haga incentivo. que siga Esto es estando un ahí. incentivo. O sea, si vos no tenés motivos para lograr algo, Sí, no lo no lo vas a vas a lograr. lograr. Y en ese caso, el dato de, por ejemplo, mover un poco más de peso es El algo. número te sirve. Esto de a veces, obviamente los desafíos, esto que vemos en las redes son bastante nefastos, pero el desafío de bien planteado, ¿no? De decir, che, hoy haces 10, busquemos que hagas 11, 12, 13, 14. Ese desafío bien planteado está bien porque sirve para que después se traduzca en la mejora de fuerza, la Sí, sí, mejora de entiendo. masa muscular, la mejora de salud y la mejora estética. ¿Y has trabajado con equipos deportivos? No sé si en el Hace CENAR. muchos años, no, no. En general, yo trabajé con deportistas siempre individualmente, no en el equipo. Al principio, en algún momento sí, pero no muy poco tiempo. Bien. Bueno, y ahora queremos irnos a charlar un poco más de cuestiones más específicas del entrenamiento. Y tenemos una pregunta con una base fisiológica que la queremos llevar un poco a la práctica. Y es esto de que históricamente se ha hablado de la síntesis de proteína miofibrilar a través de estímulos como el estrés metabólico o la ruptura de fibras musculares. Hoy sabemos que tiene más que ver con la tensión mecánica. Ujú. Y escuchamos que se habla mucho de esto, del debate de no, que estrés metabólico, tensión mecánica. Pero ¿cómo se lleva esto a la práctica? ¿Vos cómo lo trabajás? El tema es, la tensión mecánica definitivamente es el punto clave. El estrés metabólico está en segundo plano y el daño muscular, que antes también era como la triada, ahora se sabe que en realidad hay que tomarlo como un costo, no como como un
elemento que nos va a generar más masa muscular, sino como un costo a veces poco evitable, pero que en realidad tendríamos que esquivarlo todo lo posible, porque lo único que genera es fatiga de la que nos va a costar más recuperarnos. El tema es que vos necesitas la tensión mecánica con sus efectos, con su desencadenante, con su cascada de metabólica y molecular, pero tenés que tener cierta cantidad de ese impacto. Entonces, vos podés tener mucha tensión mecánica y poco volumen asociado a esa tensión mecánica, y lo que tenés que hacer es tratar de generar cierta cantidad de impacto para generar ese efecto anabólico. Entonces, vos podés lograrlo de varias maneras. Hoy se sabe que no es hacer entre 8 y 12 repeticiones por serie, sino que entre 6 para ser un poco más eficientes y hasta 30 repeticiones van a ser eficientes siempre que te acerques al fallo. O sea, lo importante es el esfuerzo, que el esfuerzo sea similar. Entonces, si vos pones un peso para 6, o sea que puedes hacer 6 y no puedes hacer 7, y haces 4 o 5 repeticiones, vas a tener un impacto anabólico, pero van a ser pocas repeticiones, es decir, vas a tener esas 4 o 5 repeticiones estimulantes sobre el trabajo anabólico. Ahora, ¿cuántas series? Voy a tener que hacer varias series para sumar esas 4 repeticiones por serie de tensión mecánica y de impacto anabólico. Ahora, si yo hago 20 repeticiones con un peso dado y estoy llegando, y podría hacer 21, 22 repeticiones, también las últimas 4 repeticiones van a ser estimulantes. Ahora, voy a tener que hacer, si yo hago 3, 4 series de 4 con un peso para 6, también voy a tener que hacer 3, 4 series de 20 repeticiones con un peso para 21 a 22. ¿Cuál es el costo de hacer unas y otras? ¿Sí? En una tengo mucha tensión mecánica, mucho estrés sistémico, y en el otro tengo muchísimos metabolitos acumulados. Entonces, la percepción puede ser que hacer varias series de 20 tiene un costo mucho mayor, volitivamente es mucho más estresante que a lo mejor hacer 3, 4 series de esas 4 repeticiones con mucho más peso. El efecto es muy similar, el resultado va a ser muy similar, pero la percepción del individuo puede ser muy diferente. Va a haber gente que va a estar, se va a sentir más cómoda haciendo más repeticiones con menos peso que haciendo menos repeticiones más pesadas, y esto puede pasar con gente mayor que por dolores articulares, por problemas de artrosis y demás, se sienta más limitada, ¿sí? Hay más dolor articular, el estrés es mucho mayor a nivel articular, entonces más pesado le va a resultar más complicado alcanzar el mismo resultado. Entonces, no me quiero ir del foco, pero lo importante va a ser qué tan cerca del fallo estás. En cada serie eso va a ser lo que determine si la serie es eficiente o no. Hay ejercicios que se prestan más para intensidades mayores. Por ejemplo, una sentadilla se va a prestar más para hacer series de 5 o 6 repeticiones. Y un sillón de cuádriceps para hacer series de 15, 20 si querés. Mucho más que hacer series de 6. Entonces, lo que tenés que hacer es repartir el estímulo total en distintos ejercicios que se adapten a distintos niveles de intensidad. Porque si vos querés hacer todo el estímulo con series de 5 o 6 repeticiones con la sentadilla, Sí. el estrés sistémico es tan grande que quedás muy agotado. Entonces, la idea es repartirlo entre distintos ejercicios, en ejercicios que te permitan o que sean más proclives a utilizar intensidades más altas y otros a intensidades moderadas o más bajas. Y pensándolo desde lo metabólico, una serie más larga con más repeticiones, ¿no sería mejor porque aumenta el tiempo bajo tensión? La No, lo que lógica. pasa es que el tiempo bajo tensión importa siempre y cuando la tensión sea muy alta.
Entonces, porque yo Sí. también puedo hacer tempo, puedo agarrar una intensidad menor y hacer las repeticiones más lentas. Estoy ralentizando más la repetición, entonces el tiempo bajo tensión es mayor, pero la tensión es menor, porque fuerza es masa por aceleración. Estoy aplicándole menos tensión a la misma carga. Entonces, lo que importa va a ser qué tan cerca del fallo estés. Y si vos eh, pensás solamente en tiempo bajo tensión, te olvidás de cuán cerca del fallo estás y en realidad de 20 repeticiones, las que te van a servir son las últimas 5, las 15 primeras, ese tiempo bajo tensión no te interesa porque el reclutamiento no va a ser máximo. Las últimas sí van a estar por fatiga, van a alcanzar el reclutamiento de todas las unidades motoras, que es lo que importa. En una serie de 5 o 6 repeticiones, desde la primera tenés el reclutamiento completo. En una de 20 no. Más eficiente. Sí, el tema es Bien, qué bien, ejercicio aplicás, claro. ¿no? Porque hacer una serie de 20 de Sentadilla sentadilla un poco complicado. es cardio. O sea, la estabilización el componente cardiometabólico es muy alto. Entonces te compite con la aplicación de fuerza. Y en tu hoja de ruta, a la hora de realizar una planificación, tanto así sea que hablemos de atletas o hablemos de una persona normal, ¿cuáles son las preguntas que te haces? Tengo que planificar para una persona. ¿Qué preguntas me hago para poder realizar eso? Y bueno, primero, ¿cuál es el objetivo? ¿A dónde tengo que llegar? En un atleta por ahí es más complicado, porque necesitas aplicación de fuerza en determinados tiempos. eh, no, es como más fino el Fino. análisis, porque lo que quiero es mejorar el rendimiento en algo específico y puede haber cosas que en realidad entorpezcan el rendimiento, o sea, lo empeoren. En una persona promedio, me pregunto, bueno, ¿necesita más masa muscular? En realidad, una persona que lo hace por salud, me preocupa más la fuerza que la masa muscular en sí. Si entrena fuerza, algo de masa muscular va a mejorar, pero sabemos que lo que más perjudica es la pérdida de potencia, La dinapenia. la dinapenia, la cacopeña, antes que la sarcopenia. Y eso va a ser lo primordial. Ahora, me tengo que adaptar. Tolera las cargas. Si quiero que haga un salto, puede, porque ahí el estrés mecánico es mayor. Y el estrés mecánico por ahí no lo tolera porque le duele o porque le tiene miedo. En el deportista, eso es como que no me preocupa tanto porque lo tengo casi resuelto. De por sí, el deportista no tiene ese problema. Sí, tengo que afinar mucho más el lápiz en cuanto a dónde voy dirigiendo esa prestación de fuerza. Qué importante esto, ¿no? De siempre, que lo veo mucho en lo que decís, de darle el protagonismo a la persona. O sea, vos vas a planificar siempre contextualizando en el sujeto, sea deportista, sea una persona normal. Y además, sí, claro, por supuesto, y desde su perspectiva personal, cómo ¿Cómo asume lo o va cómo va a a asumir? tolerar el entrenamiento. Porque está bárbaro. A ver, hay una frase que dice, el mejor entrenamiento es el que se realiza. Si yo planifico algo y esa persona en definitiva no lo va a hacer, con los deportistas a veces pasa, que tienen ciertos caprichos, ciertos mitos, ¿no? La típica, no sé, se me ocurre, el jugador de fútbol que quiere hacer escalerita coordinativa, ¿no? Pero bueno, de repente le podés poner la escalerita en la entrada en calor, como parte de la entrada en calor, y le sacás, viste, se da el gusto y cree que está haciendo algo que realmente, porque decía, no, pues yo siento que soy más rápido haciendo esto. Claro. Nada. Este, y después por ahí tienen que no les gusta levantar peso. Le tienen miedo, ¿viste? No, porque después, ¿viste? Estoy duro, estoy lento en la cancha, ¿viste? Entonces, tenés que jugar con todo eso. Porque si te emperras en los números fríamente, y por ahí no lográs o sea, no, lo único que haces es espantar a la persona. Entonces tenés que jugar con esos elementos y tratar de acomodarlo lo mejor posible. Sí, tenés que ser algo persuasivo, por lo menos. Sí, sí, tenés que, a lo sumo,
A veces digo, bueno, ganarte la suficiente... Cuando querés modificar algo, vos tenés que pertenecer. Entonces, para que el atleta o la persona común te dé la cabida, o sea, te permita esa confianza, vos tenés que primero ganártelo. Tenés que pertenecer a su entorno de confianza. Entonces tenés que ganarte esa confianza primero y después podemos empezar a hilar más fino. Ahí te puede empezar a dar más bola, vamos a decirlo así, en lo que realmente tiene que hacer. Si no, terminan huyendo. Sí, primero hay que darle la razón. Después. Sí, viste, como en negocio sería, el cliente no siempre tiene la razón, pero no tiene por qué saberlo. Ok, ahí Claro. va. Reversionada. Por ahí hay algo, ¿no? Y Ariel, en esto que nos comentabas hoy un poco de ir evaluando el progreso, ¿sí? Que quizás en la persona común que no es un atleta se lo vas evaluando en base a ejecución de qué cantidad de repeticiones o pesos. ¿Vos usás algún método en particular para evaluar a tus alumnos? En los alumnos comunes, esa metodología, o sea, peso, repeticiones por, o sea, lo que sería un AMRAP o lo que se llama autoajuste, es decir, cuántas repeticiones puedes hacer, que además es una forma de educar al esfuerzo, es decir, que la persona entienda qué nivel de esfuerzo está realizando. Porque hay otra frase que me gusta mucho, es que la gente tiende a subestimar su fuerza y sobreestimar su resistencia. O sea, en general te dicen, no, no doy más, no puedo más, hice 8 y podría hacer una, dos más, y si te le pones al lado y le decís, dale, 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 te hacen 17. Entonces, esa persona que se guía por su percepción del esfuerzo, en realidad no está entrando en esa zona estimulante, eficiente, por su percepción. Cuando vos le planteás ese esfuerzo máximo, estás ahí y lo estás controlando y incentivando para que haga todas las que puede, ahí dice, ah, Se epa, podía, se podía. era así. O sea, esta es la sensación de llegar al esfuerzo casi máximo o máximo. Entonces, eso es importante sobre todo en los principiantes. Al principio, en los primeros meses, después de obviamente un periodo de aprendizaje, de que la técnica está consolidada y demás, ahí sí empezar a apretar en ese aspecto para que puedan generar resultados. En el deportista tenés otra, o sea, tenés que medir la velocidad de ejecución, tenés que medir la altura del salto, la longitud del salto, o sea, ahí tenés otras formas de evaluarlo, ¿no? Claro, someter a la persona quizás a esa serie a donde realmente Lo que llega. no se evalúa no se conoce, ¿no? O sea, si no evaluás no sabes a dónde está yendo. Entonces, en una persona común es, de repente, voy a hacer push-up, ahí estoy en un plano inclinado, por ahí la persona cree que no da más. Bueno, no, vamos a hacer todas las posibles. Y tenés que ponerte al lado, decirle, no, dale. Porque vos, si sos un entrenador con cierta experiencia, Lo por la notás, velocidad de ejecución te das te cuenta. das Si no cuenta. da más, o sea, está así, o va así y te dice, no, no de más. No, no, no. Que muchas veces pasa, Y ¿no? a veces el deportista, todo lo contrario, tenés que tener cuidado de que no se pase. Pasa con el deportista que a veces le decís, déjame un RIR 2 y te dejan un RIR -1. O Menos uno, sea, claro. llegó así Se que- y Tenés que te dice, cuidarlo no, de. sí, me queda. Sí, pasa eso. Pasa Sí. eso en el deportista o en determinada gente con ciertas condiciones de personalidad que, bueno, son Sí. muy autoexigentes, ¿no? Bien, y hablando un poco del deportista, ya que lo mencionás, en una entrevista de las que estuvimos escuchando antes, escuchamos algo que dijiste de que había momentos donde en la planificación de un atleta que hace determinado deporte en el gimnasio, muchas veces se sobretrabajaban quizás patrones específicos del deporte y se olvidan quizás patrones antagónicos si se quiere, y que para vos la preparación física desde el gimnasio debe estar orientada al revés, a compensar aquella No descompensación digo que al revés, genera. pero obviamente tenés que tratar de compensar, porque si no generás descentrado articular, hay un montón de desbalances que potenciás.
sea, en la preparación física tenés que contemplar la mejora del rendimiento del patrón específico, pero obviamente para mejorar el patrón específico también tenés que compensar el núcleo articular para que no haya un desbalance que vaya en contra. O sea, si yo tengo todos los rotadores internos hiper trabajados y los rotadores externos no, en algún momento algún bolón que voy a tener. Entonces, eso hay que tener en cuenta. En la gente común pasa lo que yo muchas veces digo, que entrenan los músculos que se ven y no entrenan los músculos que no se ven. En el deporte pasa mucho también. Entonces, y hay a veces, por ejemplo, para darte un ejemplo simple, se cree que el empuje se compensa con la tracción. Y tanto los músculos que están en el empuje, son pectoral, deltoide anterior, el tríceps, como el dorsal ancho, en la tracción son rotadores internos. Y no se trabaja en la rotación externa, por ejemplo. Y lo mismo los desbalances, bueno, pasa con los miembros inferiores y demás. O sea, trabajar lo que el gesto propio del deporte no trabaja, porque si no, a ver, eh, el esgrimista que siempre ataca y tiene la pierna izquierda adelante, desarrolla un muslo izquierdo así y el derecho, y además por ahí el cuádriceps está sobredimensionado, el glúteo no, y hay descentrado articular en la cadera, que me ha pasado, por ejemplo. Entonces, no es solo por una cuestión estética de equilibrar un muslo con el otro en ese caso, sino también de equilibrar el núcleo articular, o sea, que el núcleo articular se mantenga centrado, porque si no, si empiezo a desplazar la cabeza del fémur hacia, en vez de que quede centrada hacia un lado o hacia el otro, genera un desgaste asimétrico que va a traer algún problema. Entonces, las dos cosas, potenciar el rendimiento, obvio, pero equilibrar lo que la propia disciplina deportiva nos genera. Sí, Eso también. es tremendo. Me ha pasado de evaluar deportistas. El último que me vino, un jugador de ping pong, y tenía, pero en los miembros derechos, muchísimo más desarrollados que los izquierdos. Era tremenda la diferencia. Y ahí tenés toda una tracción sobre el tórax, o sea, bueno, en el tenis pasa que tienen esa escoliosis fisiológica porque toda la musculatura del lado dominante tracciona mucho más. Y bueno, en algún momento por ahí algún problema que depende de la tolerancia de los tejidos de esa persona. O sea, algunos en poco tiempo van a tener problemas, algunos pasan años y sobreviven. No podemos jugarnos a que, bueno, o por lo menos desde mi ética profesional yo no lo haría. Dice, bueno, si dentro de 10 años tiene un problema grave, no es problema mío, Claro. se jorobe. Y volviendo a esto que decías hoy de que hay que ser persuasivo, no sé si te pasa cuando trabajas con atletas, que quizás se les vuelve un poco contraintuitivo el hecho de venir acá a entrenar cosas o patrones de movimiento que quizás no tienen nada que ver con lo que hacen en el deporte, y ellos quieren hacer algo que se parece a lo que o se ve en Ese es un redes. tema incluso de muchos entrenadores, de que quieren que en el gimnasio se hagan cosas parecidas al deporte. En el gimnasio hay algo que dijo Berjojansky en su momento, en los años 70, que es correspondencia dinámica. Entonces, hay cosas que tienen que ver directamente con el gesto, pero hay cosas que van a contribuir al que el gesto sea mejor y que no se parecen tanto. Y muchas veces lo que le pasa al deportista y al entrenador es que no quieren hacer, justamente lo que tienen que hacer es lo que no les gusta hacer, entonces por eso no lo hacen. Y ahí también tenés un tema. Cuando hay algo que te resistís mucho a hacer, empezás a sospechar de que posiblemente sea lo que tiene que hacer, ¿no? Porque claro, todos vamos a hacer lo que nos resulta más fácil. Y justamente el desbalance muchas veces está en lo que o te resulta más difícil o no estás haciendo nunca. Entonces, ahí tenés un punto interesante. Ariel, ¿qué ideas o conceptos que, por ejemplo, hace 10, 15 años hacías o usabas y hoy no utilices? ¿Tenés algo que digas, mira, esto la verdad que yo lo usaba, quedó atrás? ¿Y qué tan importante es también entender o
practicar habitualmente esto de buscar el porqué de las cosas. Yo hago esto porque lo justifico de esta manera. Ah, bueno, para mí es fundamental. Yo siempre trato de buscar el porqué. Tengo ese defecto casi, te diría. Pero yo creo que lo que más cambié es esto de no empecinarme con que la gente haga lo que tiene que hacer. Voy a tratar de llegar a eso, pero no imponerlo. O sea, me puedo llegar a tomar un tiempo interesante en lograr que la persona entienda o llegue sola a la conclusión de que, tengo que hacer esto. Antes por ahí era más estricto con eso, ¿viste? Es esto así, hay que hacer esto. Y no tenía tan en cuenta, bueno, cómo impactaba en la personalidad de ese individuo, ¿no? Em, por ahí, por ejemplo, mira, hay algo que yo soy entrenador de levantamiento olímpico de pesas y me gustaba mucho incluirlo. Y dejé de incluirlo tanto viendo que el tiempo, ¿no? El costo de beneficio y tiempo de enseñanza a veces era Claro. un ratio muy desfavorable. Entonces yo entiendo que haya muchísima gente que les encante, a mí también, no digo que no, pero yo empecé a encontrar, che, me lleva tanto tiempo enseñarlos bien, capaz que soy yo que soy tan perfeccionista que quiero que les salga perfecto y a lo mejor no hace falta, pero en muchos casos comprobé que, che, esto no va, insistir con esto no funciona y puedo usar otras herramientas. Entonces quizás ahí sí dejé de ser tan obsesivo con utilizar derivados del levantamiento olímpico y usar otras herramientas. Me van a ir todo lo que viene del levantamiento olímpico, me viene encima, pero bueno, y tengo grandes amigos que están en eso, pero digo, no en detrimento del levantamiento olímpico, sino a veces, muchas veces diciendo, che, Sí, es esto yo no creo que sea tan fácil enseñarlo, porque si agarras un grupo de 30 personas muy complicado. y querés que a todos les salga bien, les va a salir a muy poquitos bien, a otros les va a salir bien en un tiempo moderado y otros nunca les va a salir lo suficientemente bien como para que les dé resultado. Entonces, tengo que poner en la balanza eso. ¿Tengo tiempo? Si tengo tiempo, bárbaro, le meto, hago que esa persona lo desarrolle, lo alcance el nivel técnico suficiente, pero si no, bueno, necesito el rendimiento. O sea, yo necesito el rendimiento y me importa tres pitos que les haga bien un arranque colgado, una cargada colgada. O sea, si no lo logro y el rendimiento no está, trato de ir por otro lado. Creo que ese es quizás uno de los mayores cambios que hice en los últimos 10 años, si querés. Y se mueve todo en esta línea de contextualizar sobre la persona, Sí, porque es la realidad. Lleva mucho tiempo enseñarlo y el beneficio. Y elegir qué batallas luchar también. sí, obvio. A veces me han caído, sobre todo chicos de rugby, que el preparador físico les exigía, y por ejemplo, che, no tenés dorsiflexión de tobillo. ¿Cómo vas a hacer una sentadilla arranque si no tenés dorsiflexión de tobillo? Es imposible. Entonces, o sentadilla, no, tengo que hacer sentadilla por delante. No tenés. La típica era, no tengo dorsiflexión de tobillo. Tuviste 33 esguince, el tobillo lo tenés soldado, ¿y qué querés que haga? Sí, te puedo hacer una sentadilla frontal con una cuña que yo tengo ahí, como la ven, tengo 5 o 6 cuñas de distintas alturas, pero no sé si está tan bueno. Y si en tu club no tenés la cuña, no vas a poder hacerlo. Entonces también ver esas cosas. Hay ejercicios que son autolimitantes. Una sentadilla frontal depende mucho de la dorsiflexión de tobillo. Necesito mucha más que para una sentadilla convencional, barra por atrás. Eh, por eso también yo uso algunas cosas como safety bar, ¿no? Cosas, recursos más que no son tan convencionales que facilitan la ejecución. No, una trap bar que facilita mucho más el peso muerto que un convencional o un sumo. La safety bar que facilita la ejecución de una sentadilla. Me he encontrado con casos que la gente no tiene movilidad de hombro, no puede agarrar la barra por atrás. Sí. La safety bar, listo. Solucionaste un Ningún problema. problema. Sí, sí. Y es más amigable la ejecución. El centro de masa te lo desplaza adelante, es más fácil el control motor.
esas cosas me parecen excelentes. Aplicar esos recursos para facilitarte las cosas te hace ahorrar tiempo, te hace mejorar mucho el resultado. ¿Y los derivados del levantamiento olímpico en deportes de equipo los crees un indispensable o...? Yo no los creo indispensables en ningún caso. Si tenés un plantel que mayoritariamente los puede ejecutar bien, o que tenés algunos que los ejecutan bien, que los ejecuten. Pero no, esto de Claro. tratar de Forzarlo. imponérselos a todos, me parece que no sé hasta dónde. No te puedo decir, che, cuántos los pueden, o sea, no tengo una estadística de cuántos se lo pueden hacer bien y cuántos se lo pueden hacer mal. Me parece que en general vemos muchos muy mal ejecutados, y eso la verdad que yo digo, bueno, ponerlo en una plataforma de fuerza y decime cuántos newton está aplicando este pibe haciendo esas cargadas horribles o ese, ¿no? Y si aplica, tiene, el levantamiento olímpico tiene, al ser secuencial el gesto, tiene esta gran ventaja coordinativa de pasar de la tensión a la relajación y a la tensión tan rápidamente, que es un beneficio en sí mismo, pero en muchísimos casos es la aplicación de fuerza. Y si levanto mal, no aplico tanta fuerza, aplico mucho más fuerza saltando. De hecho, yo lo he medido, he puesto todo un plantel a hacer a comparar una cargada, un arranque, ¿no? Un salto con la barra y demás, y te aplicaban muchísimo más, algunos saltando con la barra nada más. Claro, quizás Por- por la familiaridad con el movimiento, ¿no? Porque les resulta mucho más amigable. Y bueno, no sé, si te tomás el tiempo suficiente para que corrijan la técnica, quizás alcanzás una buena ejecución que amerite. En el momento no. Entonces, ¿qué hago? Sigo haciendo, dejándolo que ejecute, corrigiéndolo, tratando de mejorar, pero mientras tanto el rendimiento no lo No, no obtengo. O mejor. sea, la prestación que quiero no la obtengo. Son decisiones. Yo, si tuviera la posibilidad, digo, bueno, mientras tanto tratamos de corregir el gesto, pero por otro lado hacemos una alternativa, usamos una alternativa que me permita aplicar la fuerza de la manera que necesito para mejorar la prestación. Bien. Y muchas veces te escuchamos decir una frase, esto de el conocimiento sin práctica no tiene sentido y la práctica sin fundamento, sin conocimiento es un peligro, algo Claro. así. Sí, sí. Sí, quedarte en la teoría y no bajarla a la trinchera es como, sí, es como estar en el laboratorio y nunca ir a la pista. Y después está lo otro que sería el ejemplo típico, es el gym bro, el que yo lo hice, a mí me sirvió. eh, Me parece que hay que tener las dos cosas, hay que tener la teoría, el famoso por qué, para qué, lo aplico, lo compruebo, o digo, che, no, mirá, esto que dice el paper está bárbaro, pero cuando yo lo aplico, a mí me pasa que en 10 personas funciona y en 5 no. Porque hay muchas cosas que te dicen, che, mirá, esto es así. Por ejemplo, los ejercicios de activación no existen. Es un clásico. Y cuando vos ves los estudios o los ejercicios de activación, que por ejemplo del glúteo medio, ¿no? Te ponen la minivan entre las rodillas y te hacen hacer la caminata del monstruo. Bueno, pero para que el ejercicio de activación realmente sea activación, te tiene que coactivar la estabilidad central. La caminata sola no te lo coactiva. Tenés que hacer unir el tronco a la cadera. Y ahí sí, y vos lo comprobás que, vamos al ejemplo que dimos de la inestabilidad de cadera, el glúteo medio en esa persona no dispara en tiempo y forma. Cuando lo haces ejecutar, por ejemplo, la estocada, le haces hacer ese ejercicio uniendo el tronco, o sea, la estabilidad del tronco con la estabilidad distal de la cadera, y volvés a repetir la estocada y funciona. ¿Sí? Lo mismo que con un RNT, un Reactive Neuromuscular Training. Le pones la bandita que cuando hace la estocada le tira la rodilla más para adentro. Entonces acá Tiene que ser. dice, che, tengo que empujar para afuera. Entonces, trabajando de esa manera, le das una respuesta propioceptiva, le das
no una respuesta, le obligás a hacer una respuesta proprioceptiva que lo ayuda a corregir el movimiento cuando no tiene la bandita que lo tira para adentro. Entonces, esas son todas cosas que hay que tener en cuenta, como en la caja de herramientas las tenés que tener. En algunos individuos va a funcionar por ahí más una, en otra más otra, pero de repente ves el PEPA y dices, no, bueno, los ejercicios de activación no existen, listo. Claro. Sí, es que hay muchas cuestiones metodológicas dentro de los estudios de cómo se plantean y también un poco el cherry picking que hacen varios de Sí, sí, sí. tomo Pre de banco. Hago el pre de banco con los pies en el piso o hago el pre de banco con los pies en el aire. Eh, no, bueno, cuando hicieron con los pies en el aire se activaron mucho más los músculos, entonces mejor con los pies en el aire, pero no evaluaste el RM. Si yo te Claro. tomo con cuánto peso podés hacer una repetición o cerca de una repetición con los pies en el aire, con el pie en el piso, y ahí vas a darte cuenta que cuando tengo más estabilidad, tengo los pies en el piso, puedo empujar mejor. Eh, y lo otro, activo más porque necesito estabilizar mucho más, entonces tengo mucho más demanda. Entonces, ¿qué es mejor para aplicar fuerza? ¿Los pies en el piso o los pies en el aire? Todo ese tipo de cosas que a veces se estudian y bueno, tengo que hacer un estudio, tengo que presentarlo, pues también pasa eso, ¿no? Me pagan por hacer estudios. Sí, lo que quiere el investigador es publicar más. También pasa eso. Entonces hay que saber interpretar Claro. y ver cuál es, pero ¿qué necesito yo? ¿Necesito que la persona empuje más o que estabilice más? ¿En qué situación lo va a favorecer más en su, si es una Doña Rosa o Don Pepe, que no importa tres pitos, no va a competir en powerlifting, ni va a ser lanzador de bala, ni va a jugar al rugby, por ahí con los pies en el aire, que estabilice más y demás, puede ser más útil, pero al que va a hacer lanzamiento de bala, no. Sí, muchas veces pasa que hay un cuerpo de vivencia muy grande, pero falta capacidad de análisis de todos esos estudios que están para aplicarlos a la vida real. Es que realmente todos esos estudios, si vos no sos capaz de analizarlos y tomarte el tiempo y tener el sentido común, el famoso sentido común, que es el menos común de los sentidos, muchas veces no sirve para nada, o sirve más para confundirte que para sacar buenas conclusiones. A veces pasa eso. Sí, el analfabeto a la hora de analizar ciencia está un poco vulnerable a que le entre lo Sí, que sí, quiera. sí. Yo entiendo que, bueno, hay que hay que prepararse para poder analizar un estudio, hay que tener con qué, y no todo el mundo lo tiene, y la mayoría lee las conclusiones y con las conclusiones se quedan. Y ahora con la inteligencia artificial también es muy fácil decir, bueno, analízame esto, y no, si no sabes cómo frontear esa inteligencia artificial, si no sabes cómo preparar, y aparte si te pueden decir cualquier cosa y no vas a saber si la inteligencia artificial está sacando una buena conclusión o una mala, porque también se equivoca. Y bueno, hay un montón se sacan un montón de conclusiones erróneas en el medio, que pueden, bueno, nada, conducen por ahí a un camino muy equivocado. Ariel, para aquellos oyentes que estén de alguna manera empezando su carrera como entrenadores, ¿tenés algún consejo que le darías? Sí, no se apuren, Paciencia. más allá del conocimiento, o sea, que se preparen. Hoy en día yo lo que veo, lo que más he notado es que lo que quieren enseguida es salir y ser entrenadores y hay muy poca base de preparación, no solo teórica. Ya cada vez menos quieren aprender, quieren ir a un lugar y ver cómo se entrena y estar con gente, o sea, hacer toda la parte del expertise, y la práctica y foguearse y tener un gran, o sea, una, una experiencia con distintos tipos de personas y demás, y se saltean todo eso y después es muy fácil equivocarse. Y generalmente van a ser macanas. Entonces, no apurarse, no es que terminé la carrera y listo, y, y pensar que si vos entrenás 3, 4, 5, 10 personas,
es una muestra muy chiquita, muy chiquita. Entonces, si vos querés realmente aprender, tenés que tener una muestra mucho más grande. Muchas veces eso lo lográs yendo a lugares con gente que ya tiene mucha experiencia y ver cómo entrenan. No necesariamente para copiar o imitar, que a mí me pasa mucho, que quieren sacar a ver qué hago, Sí, ¿viste? sí, sí. No, no, pero bueno, también fíjate qué cosas pasan, qué cosas no pasan. Mirá esta persona lo que hace y esta porque hace otra cosa. Cómo resuelvo este tema, cómo resuelvo esta limitación. Hay mucho para ver. Entonces, me parece que lo que más noto es que se apuran. Eh, Ahora es como esto, la inmediatez funciona para todo. Y yo creo que deberían tomarse más tiempo para tratar de ser mejores, salvo que lo único que les importa, que muchas veces no les importa ser mejores. Lo que les importa es por ahí cuánto pueden cobrar. Claro. Qué importante esto de estar y estar rodeado de la gente buena. Te escuchaba una vez decir en una entrevista cuando fuiste al cenar que decía si me llamaban para barrer, yo iba igual, pero quería estar ahí. Sí, o para cebar mate, que me pasó mucho Para lo una que vez. sea. Ahora, no sé quién va y está meses yendo gratis. O sea, ahora todos quieren cobrar, por Sí. ejemplo. Yendo gratis, incluso a veces a mirar, a ver. Y entonces ahí, viste, decir, uy, mira esto, mira aquello, mira este caso, mira este cómo ejecuta, por qué ejecuta así, cuál es el problema. Muchas veces estás ahí para que te digan, che, ¿y vos qué harías con este? Entonces te hacen pensar cómo resolver eso y, y eso es parte del asunto. Pero ahora no, quieren que, muchas veces quieren Que le que pagues. pagues Para aprender. por nada, claro, porque yo te enseñe. Claro. Sí, creo que eso es fundamental. ¿Qué significa para vos ser un buen entrenador? Y ser un buen entrenador es entender mucho de estas cosas, entender a la persona en su integridad eh, y tratar de encontrar el mejor camino para que alcance su objetivo, sea cual sea, ¿no? En la vida, en el deporte, pero creo que pasa en principio por entender al individuo. Y una vez que lo entendiste, ahí, por ahí, las herramientas que vos creías que eran las mejores para alcanzar tal objetivo no las son para esa persona en particular. Y tenés que, ¿no? Tenés que a lo mejor ir por colectora y no por la autopista, o tenés que agarrar un camino un poco más sinuoso. Me parece que eso es fundamental. Y si hoy salís de acá, vas caminando por la calle y te lo encontrás al Ariel que acaba de salir de la facultad, del profesorado, y tuvieras unos minutos para decirle algo, ¿qué le dirías? Que se atreva más, por ahí en el momento, en aquel momento yo pequé de tomarme demasiado tiempo. eh, o de estar en algún lugar, en algún trabajo donde por ahí no era lo suficientemente valorado, demasiado tiempo y podía haber a lo mejor avanzado un poco más en ese momento. Creo que eso, no creérmela, porque en realidad nunca me la creí, pero sí ser capaz de atreverme un poquito más. Ariel, para todas las personas que nos escuchan, ¿dónde pueden formarse con vos? Conmigo, fundamentalmente en la plataforma GSE, el grupo sobre entrenamiento. Ahí están mis cursos online, que están permanentes, o sea, pueden en cualquier momento acceder. Después, bueno, doy distintos cursos presenciales en distintos lugares del país, en algunos afuera también, según me van llamando, según van surgiendo las fechas, pero donde estoy siempre es en esa plataforma en GC. Muy bien. Vamos a dejar los links de la página acá abajo para que quien quiera formarse como vos lo pueda hacer. Y queremos agradecerte por abrirnos las puertas No, por favor. de tu espacio un sábado a la tarde después de haber terminado la jornada de la semana. Venir a tomarte un rato más. Llevamos una hora de entrevista y la verdad que fue fantástica. Bueno, les agradezco muchísimo, un placer. La verdad que un placer
bueno, que se interesen por escucharme. La verdad que sí. Muchísimas gracias.